Hace 150 años, Corning Incorporated, con sede en Corning, Nueva York, comenzó a fabricar vidrio. Por aquel entonces solo hacía botellas. Hoy fabrica, entre otras cosas, fibra óptica tan fina como el cabello humano. Si uniésemos todos los cables de fibra óptica que se utilizan en el mundo, la madeja llegaría hasta la Luna y volvería 160 veces. Esta fibra ha revolucionado el mundo de las comunicaciones porque permite que la información viaje a través de la luz y la luz a través del vidrio. Podemos comprobar las propiedades de la fibra óptica con un sencillo experimento. Si encendemos una linterna dentro de una corriente de agua, toda la corriente se ilumina. Este fenómeno se conoce como la reflexión total. La fibra óptica atrapa la luz en el núcleo del filamento de vidrio y se propaga mediante sucesivas reflexiones al incidir sobre las superficies de separación entre el núcleo y la cubierta. Periódicamente se intercalan amplificadores, también de vidrio, que regeneran la señal. La fibra óptica es tan eficaz en el transporte de señales que 114 gramos de cable de fibra óptica transportan la misma cantidad de información que 33 toneladas de cable de cobre. La fibra óptica está hecha del mismo material, aunque mucho más puro que las botellas y los vasos que utilizamos para beber. Del mismo material que tenemos en las ventanas. ¿Qué es exactamente el vidrio? Tiene algunas de las propiedades de los líquidos y de los sólidos, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Es muy duro y al mismo tiempo completamente translúcido. Podemos explicar mejor sus propiedades desde su composición molecular. Las moléculas de los sólidos están fijas en lo que llamamos una red cristalina. Las de los líquidos están ordenadas pero no fijas, y las del cristal están fijas pero no ordenadas. Llamamos vidrio a la materia compuesta por sílice, sosa y ceniza fundidas y enfriadas, cuyas moléculas están fijas pero no siguen ningún orden. Estos compuestos reciben el nombre de sólidos amorfos. Otra propiedad de algunos tipos de vidrio es la transparencia, es decir, permite el paso de la luz en lugar de reflejarla. Más antiguo que la historia, el vidrio es una creación humana y un fenómeno natural. Se forma cuando ciertas rocas se calientan hasta alcanzar el punto de fusión y luego se enfrían. La obsidiana, un vidrio oscuro y opaco que se forma en las entrañas de los volcanes, fue el primer vidrio que conoció el ser humano. El hombre tardó mucho en aprender a fabricar vidrio y posiblemente lo descubrió por accidente, más o menos como muestra este antiguo documental. Una hoguera en una playa de arena que debía estar mezclada con otros minerales que redujeron su temperatura de fusión y se produjo el milagro. Al aplicar un poco de presión en la caña del vidriero, el calor del cristal y la presión de la boca o del diafragma hacen que el aire se expanda. Los romanos aprovecharon esta tecnología y añadieron su propia técnica, el soplado en moldes. Muy pronto los objetos de cristal soplado llegaron a todos los rincones del imperio. Los romanos no tardaron en aprender a hacer transparente el vidrio opaco después de que un artesano de Alejandría descubriera que bastaba añadir óxido de manganeso para aclararlo. El vidrio se convirtió muy pronto en algo más que un simple objeto decorativo. Las lupas y lentes de aumento permitieron ver los lugares más remotos del universo y las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, y convertirían así el vidrio en un material imprescindible. La Kokomo Opalescent Glass, en Indiana, produce cristal en más de 28.000 colores distintos, con las mismas técnicas que se utilizaban hace más de 100 años.
Lo primero que hacemos es preparar las cubas. Se llenan con los componentes principales, es decir, sílice y sosa, molidos a la piedra en los hilos. Luego añadimos óxidos metálicos para conseguir los distintos colores que necesitamos y después los mezclamos. A continuación se introduce la mezcla en una fuente de arcilla refractaria. Y los fundimos de 12 a 14 horas. Una vez fundidos, se distribuyen los colores en la mesa de mezclas. Si necesitamos una mezcla de 2, 3, 4 o 5 colores, el cucharón llevará a la mesa de mezclas las fuentes y el operario artesano las mezclará hasta conseguir el color deseado. Luego se coloca la mezcla en el rodillo y posteriormente va a la mesa. En este punto, el cristal tiene la textura del caramelo líquido En pocos minutos dejará de brillar, y eso significa que ya está lo suficientemente duro para poder cogerlo y meterlo en la cinta. De ahí pasará al horno de Cuba, donde se templará. En el horno el vidrio se enfría poco a poco. Al otro extremo del horno se cortarán los óvalos irregulares de cristal hasta convertirlos en un rectángulo. Luego se empaquetan y se envían al cliente. La amplia variedad de colores que fabrican hizo que a principios del siglo XX muchos artistas del cristal, como Louis Comfort Tiffany, se convirtieran en sus clientes. El vidrio de colores o transparente comenzó a utilizarse en las ventanas de algunos edificios públicos y particulares alrededor del año 1000 después de Cristo. Si alteramos la superficie de una lente de cristal, podemos redirigir el foco de luz. Una lente convexa acerca la imagen y la alarga. Las lentes cóncavas producen justo el efecto contrario y hacen que la imagen se aleje. Solas o combinadas, estas lentes han mostrado, literalmente, nuevos mundos al ojo humano. En el año 1000 después de Cristo, los monjes con problemas de visión utilizaban el culo de un vaso como lente de aumento, una versión primitiva de la lupa. 250 años más tarde, gente con problemas de visión comienza a usar las gafas en Europa. Las populares gafas no son más que dos trozos de vidrio cuidadosamente pulidos con diferentes grados de convexidad. Mientras algunos científicos dedicaban sus esfuerzos a ampliar nuestro conocimiento del mundo a través de las lentes, otros las utilizaban para hacer de él un lugar más seguro. Los primeros faros no eran más que hogueras en lo alto de pedestales o colgadas de un gancho a merced del viento y la lluvia. El vidrio permitió a los fareros resguardar la luz sin ocultarla. También descubrieron que si ponían un espejo curvado detrás de la vela, el espejo reflejaba la llama y aumentaba la intensidad del haz de luz. Poco después, las lentes Fresnel, diseñadas para aumentar la intensidad de las lámparas de uso doméstico, iluminaban miles de hogares. Se colocaba una pantalla poliédrica alrededor de la llama. Las lentes circulares recogían la luz y la proyectaban en un único y potente haz. El vidrio proyectaba la luz y la luz transportaba información a muchos kilómetros de distancia. En Waterford, Irlanda, se unieron funcionalidad y arte. Aquellos hábiles artesanos consiguieron hacer a mano resplandecientes jarrones y copas de vidrio de plomo, el famoso cristal. En 1674, el fabricante de vidrio George Ravencroft patentó un método de fabricación de cristal de alta calidad al utilizar protóxido en lugar de potasa.
Para que el vidrio sea cristal, un 30% debe ser protóxido. Algunos cristales de alta calidad sobrepasan el 50%. El resultado es un cristal muy brillante que soporta muy bien el tallado. El protóxido también reduce la temperatura de fusión, lo que aumenta la ductibilidad del cristal. La producción en serie también llegó al lento y laborioso sistema de elaboración del vidrio. Los hornos de fusión sustituyeron a los de cerámica, lo que permitió aumentar la producción. Una ventaja de estos nuevos hornos, que eran más grandes, es que mejoraron el sistema de fabricación del vidrio para ventanas. Durante siglos se había utilizado el método de colado o soplado de cilindros para fabricar vidrio plano. Pero en 1905, Émile Foucault consiguió producir una lámina de vidrio horizontal continua y uniforme utilizando el horno de fusión. El proceso de laminado por flotación no aparece hasta 1959, bastante tarde en la historia de la manufactura del vidrio, pero justo a tiempo para atender la creciente demanda de vidrio para ventanas durante el boom económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Thomas Edison estaba experimentando con sus lámparas incandescentes, acudió a la Corning Company a preguntar si podían hacer unas campanillas de vidrio soplado al vacío con rosca en las que colocar los filamentos incandescentes. El encargado de Corning en aquel momento, Woods, cogió una pala que tenía un agujero y la introdujo en el vidrio fundido. Al caer por el agujero, el vidrio formaba una pequeña bola, como la que se forma tras el primer soplo del soplador. A Woods se le ocurrió una idea: crear una máquina que pusiera la cinta de vidrio en un orificio con un molde debajo, que inyectara así el aire y produjera en serie bombillas perfectas. Construyó uno de los inventos más ingeniosos en la historia de la producción del vidrio, la máquina de cinta, que desde su introducción en 1922 apenas ha sido modificada. Las máquinas de cinta más rápidas producen 2000 bombillas por minuto. Muy pronto el cable de cobre llevó la electricidad a hogares y empresas. Una vez más, el vidrio se hacía imprescindible. Las conexiones de cable expuestas se protegían del medio cubriéndolas con campanas aislantes, normalmente de vidrio, por ser un mal conductor de la electricidad e impermeable al agua. Mientras Edison experimentaba con su lámpara, otro inventor, Michael Owens, se esforzaba en crear una máquina automática de hacer botellas. Tras ver a la Coca-Cola en la Exposición de Columbia de 1893, Owens sabía que la recién inventada chapa podía cerrar botellas herméticamente. Antes de Owens, la mayoría de las botellas se hacían artesanalmente, soplando el cristal en moldes con todo tipo de formas caprichosas. La máquina de Owens, con sus 20 toneladas de peso, succionaba el cristal fundido hacia el interior de los moldes idénticos en forma de botella. Otros inventores perfeccionaron la máquina para que la gravedad sustituyera a la succión. Hasta ese momento, fabricar 16 botellas por minuto era imposible. La industria de los refrescos nunca volvería a ser la misma. El vidrio no solo iluminó nuestras vidas, las cambió para siempre. Los recipientes herméticamente cerrados impidieron que los alimentos se estropearan. Las bombillas llenaron de una manera limpia y segura nuestros hogares de luz e incluso las calles se llenaron de farolas.
El próximo paso sería el automóvil y los semáforos, inventos que también se beneficiarían de la versatilidad del vidrio. Las ciudades de hoy son ciudades de cristal. El cristal recubre la fachada de muchos rascacielos. Algo inconcebible en el siglo XIX, en el que los rascacielos se hacían de acero y mortero. Se pueden colocar grandes planchas de cristal como cortinas en la estructura de acero de un edificio, un aspecto moderno con un material muy antiguo. El vidrio recubre nuestros edificios más altos y es en verdad un material con una extraordinaria resistencia, lo que resulta sorprendente sabiendo que a comienzos del siglo pasado los copos de nieve rompían el cristal de los semáforos. Mientras intentaban fabricar un cristal rojo mejor, los de la Corning inventaron un tipo de vidrio nuevo, el vidrio potásico, capaz de soportar variaciones de temperatura extremas. Lo llamaron Pyrex. El Pyrex facilitó enormemente las investigaciones médicas y científicas. Podía usarse en experimentos que requerían temperaturas extremas sin temor a que explotara, y además era muy práctico, porque ni se rompía ni se mezclaba con su contenido. Para reforzarlas aún más se templaban las láminas. El laminado resultaría especialmente útil en el vidrio para las lunas de los coches. Los automóviles necesitaban el vidrio por muchas razones. Sin él no podrían ser tal y como los conocemos. La dureza del vidrio de las lunas ayuda a mantener la estructura del vehículo en caso de colisión, y lo que es más, el proceso de laminado evita que los cristales rotos se conviertan en peligrosos proyectiles. Se somete a un alisado continuo en un doble rodillo laminador y se trata con calor para que, en caso de impacto, se haga añicos lo más pequeños posible, pero sin fragmentarse. Otro invento revolucionario del siglo XX traería la era dorada del cristal. La televisión necesitaba de unos componentes de cristal con un diseño especial: el tubo de rayos catódicos y la pantalla en la que proyecta la imagen. Estos largos tubos al vacío son muy parecidos a las bombillas, solo que más difíciles de fabricar por su forma y tamaño. Desde elaborados mosaicos a fieles reproducciones en cristal. Este material sigue siendo parte de los esfuerzos artísticos del hombre. Pero el futuro del vidrio va más allá de sus aplicaciones artísticas. Los científicos de hoy ya están trabajando en los dispositivos de cristal líquido y de la cirugía láser endoscópica del mañana. Al principio, los telescopios nos permitieron ver el universo. Hoy el vidrio nos ayuda a llegar al espacio y aquí en la Tierra contribuye a mejorar la medicina más allá de los logros del microscopio. Las pantallas de televisión y de ordenador volverán a beneficiarse de los avances de la tecnología del vidrio. Los dispositivos de cristal líquido o LCD permitirán la fabricación de máquinas más pequeñas y precisas. De la pantalla del ordenador pasamos a la armamentística, a un cristal cerámico híbrido que se utiliza en las cabezas de los misiles guiados por radar. Este cristal cerámico no solo es muy resistente al calor, también es invisible al radar y además no interfiere con las señales guía del radar interno del misil.
Otras aplicaciones del cristal tienen que ver con su transparencia, que permite el paso de la luz o lo impide a voluntad del usuario. El Smart Glass o cristal inteligente tiene una capa especial con un líquido en suspensión, cuya opacidad cambia al aplicar electricidad. Combinada con otra tecnología que refleja el calor del sol, permitirá un importante ahorro de energía, en especial en el vidrio para la construcción de rascacielos. Pero la gran ventaja del cristal es que es el producto más reciclable del mundo. Los productos de cristal reciclado reducen la contaminación del aire en un 20% y la contaminación asociada del agua en un 50%. Cada año el 40% del cristal utilizado vuelve a ponerse en circulación. Es un material tan sorprendente que los propios ingenieros que llevan años trabajando con él aún se asombran de sus propiedades. Los científicos siguen explorando su potencial, mientras nosotros seguimos asombrándonos de sus múltiples usos, la sencillez de su fabricación y la belleza de sus formas.